¿Qué tal, amigos de Consentido? Bienvenidos nuevamente, estamos en Blue Tree, hoy con un amigo que visita Guatemala por primera vez y se ha ido a conocer realmente Guatemala. Ya vamos a platicar con él y preguntarle a dónde ha ido. Pero él, antes de llegar a Guatemala, ha andado por muchos lugares, es argentino y se llama Eduardo Relero. Tienen que conocer su trabajo. Hoy está con nosotros en Consentido para platicarnos de tu trabajo, para platicarnos de tu vida, de tu mente, de tu cabeza, de todo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bea? Bien, bienvenido. Naciste en Argentina, contame un poco de tu infancia, de cómo eras de niño, siempre te gustó el arte, eras inquieto, eras preguntón, ¿cómo eras? Sí, mi padre se dedicaba a cosas extrañísimas, entonces mi casa era un centro de actividades estrambóticas. Mi padre fabricaba carrozas para carnaval, un King Kong de 4 metros mecánico, muñecos para ventrílocuos, cabezas de dragones chinos para comunidades chinas. No sé, o sea, se convocaba mucha gente para trabajos saltuarios en mi casa, o sea, gente que eran los primeros hippies, heladeros, personas que podían trabajar durante un poco tiempo, muy rápidamente, porque son todas cosas que se fabricaban rápido. Entonces en mi casa era como un circo. Y no sé, todo eso creo que me ha influido mucho más que las universidades y bueno, los libros también, ¿no? Y tenías muchos amigos de niño. Yo me imagino, a mí me hubiera encantado tener un amigo como tú, que me invitara a comer a su casa. Te dejo mi teléfono. Sí, mi casa era curiosa. Tenía muchos amigos. Vivía en un barrio que estaba al lado de unas zonas peligrosas. No era un parque temático, digamos, mi infancia. Era así también difícil porque había palizas, amenazas. Es una mezcla rara. Luego yo, como quería seguir estudiando, me desmarqué un poco de ese mundo y iba, digamos, a otros centros educativos, más al centro de la ciudad. Y bueno, me hice un poco a mí mismo, pero, o sea, te cuento también el entorno porque creo en que uno también es producto de, no producto completamente, pero condiciona un poco, filtra un poco la experiencia del mundo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por eso empezamos siempre las entrevistas preguntando sobre la infancia, sí, porque la manera en que creces determina muchísimo de lo que vas a hacer de adulto. Sí. Y cuando empezaste a acercarte a las universidades, te decidiste por la arquitectura. Sí, exacto. Empecé estudiando arquitectura porque había estudiado en un colegio técnico, construcciones, y ya en el segundo año ya me estaba aburriendo y empezaba a asomar la cabeza por otros estudios y me metí en Bellas Artes, en filosofía. O sea, siempre me quedé con estas dos actividades que son las que más me gustan, ¿no? El arte y la filosofía. Me gusta mucho, o sea, no me dedico profesionalmente a ella, pero me quita, digamos, una picazón racional, ¿no? Que necesito satisfacer. Y que luego seguramente tiene mucho que ver con lo que plasmas en tu obra. Esa filosofía y esa picazón mental que tienes, la satisfaces y también la plasmas luego en lo que pintas. O sea, no sé si directamente, porque no son planteos filosóficos, pero digamos que son el resultado de una persona que ha estado pasando por esos pensamientos, ¿no? No sé, creo que las artes y el pensamiento son todos vecinos. O sea, el arte es un pensamiento, es una forma de pensamiento, una forma de afrontar la realidad y dar una respuesta distinta a la que da la ciencia, pero que es una forma de verdad. O sea, no es una verdad, digamos, no sé, no quiero entrar en temas técnicos, pero no es un logos, digamos, apofántico, se dice en griego. O sea, es una verdad metafórica. O sea, yo la filtro y nada, y es válida, así como cualquier. Sí, yo creo que probablemente es ahí donde cada uno de nosotros nos identificamos, aunque no seamos artistas, nos podemos identificar con los artistas, porque de la manera en que dicen las verdades, cada uno de estos artistas nos identificamos más con unos o con otros, ¿no? Desde chiquitito eras como muy inquieto, me dices que pues empezaste a salirte de tu entorno para ir a conocer otros entornos diferentes, siempre en Argentina, pero luego eventualmente empezaste a viajar por toda Sudamérica, siempre has estado como moviéndote por el mundo. Sí, no sé, porque con hormigas en los pantalones. En los zapatos. En los zapatos. Sí, tenía necesidad de ver cosas, yo qué sé, me sentía así como protagonista de algún cómic de aventura. O sea, me iba enredando solo. De hecho,
me resultaría difícil relatar mi vida porque me olvido de muchas cosas. A veces me encuentro con gente, pero ¿te acuerdas de fulano? Es que no me acuerdo, o sea, se te arma... No he llevado un diario, no tengo un registro así organizado de la experiencia y también me aburriría hacerlo porque es como vivirse a sí mismo como un, no sé, como un relato, ¿no? ¿Y todavía tienes hormigas en los pantalones? Sí, es una especie de fuga hacia adelante, no sé por qué. Sí, me gusta... Fuga hacia adelante. Sí, me gusta ese vértigo del conocer, o sea, no sé si tengo como conciencia de la muerte o qué, pero tampoco es para tanto, o sea, tengo amigos peores en ese sentido, o sea, tengo amigos que son todavía mucho más inquietos. Tengo un amigo que es director de cine ahora, escribe y este es exagerado, pero bueno, este tiene un sitio donde volver, o sea, yo me tengo que cuidar más porque estoy un poco sin red, ¿no? Como los acrobatas sin red. Ajá, sin red de seguridad. Después de viajar por Sudamérica, también estas hormigas, esta inquietud te llevó a Roma. Sé que siempre Roma fue un lugar muy importante para ti por el arte que tenía. Y luego te quedaste viviendo en Italia y te mudaste a España. Contame ese proceso que, te pregunto, ¿fue ahí donde terminó como de pulirse el artista que sos hoy? Yo creo que sí. Bueno, no sé si soy artista, la verdad. Es una palabra muy ambiciosa, querer ser o sea, no es que esté mal pretender ser un artista, pero las condiciones de la realidad lo hacen difícil, o sea, no es una época muy artística esta, uno lo intenta. Bueno, volviendo a lo que me preguntabas, sí, supongo que ahí es donde más me definí, porque el arte antiguo, cuando lo vi de cerca, me resultó impresionante, o sea, está vivo. Las grandes obras que yo había admirado, porque en mi casa mi padre me hacía identificar cuadros de enciclopedia cuando venían las visitas, ¿sabe? Como un fenómeno de feria de niño. Entonces, cuando yo veía todo eso en la realidad, distinto de esas fotos, de esas publicaciones amarillentas, sí, ver el David de mala calidad. En vivo es otra cosa que verlo en un libro. Sí, impresionante. O sea, no solo los tamaños, sino las calidades cromáticas, las texturas. Despiden una fuerza que a veces no está en el arte contemporáneo. Bueno, generalmente no está en el arte contemporáneo. Y justamente yo me dediqué junto con un amigo a querer como reivindicar esto a través de un taller que montamos en Via Sanio, en Roma. Este es un personaje increíble, este amigo Gregory, con el que todavía guardo así amistad y discutimos. Es una persona genial, realmente. Y nada, quisimos como reinventar el arte. Realmente fuimos muy arrogantes, muy pretenciosos, pero bueno, sin... Es una belleza eso de la juventud, ¿no? Esa arrogancia que te da permiso de hacer tantas cosas. Sí, hicimos cada cosa burrada. Por ejemplo, nos presentamos en un concierto de Frank Sinatra unos días antes de que fuese el concierto, unos 15 días antes, y le dijimos a la escenógrafa que estaba ahí, nos alquilamos unos trajes para presentarnos de manera convincente, y le dijimos a la escenógrafa que éramos los artistas de la exposición del concierto de Frank Sinatra. Y ella se quedó así un poco perpleja, ¿no? Le fuimos a preguntarle dónde iban los cuadros. Y dijo, pues no sé, en la sala VIP, ¿te parece? Sí, puede ser. Entonces, como loco a pintar 15 cuadros cada uno en 2 semanas, gigantescos. Y nada, cosas de este estilo, ¿no? Que estábamos ahí en el medio de la exposición y todo como en Italia se presenta a la gente, todo por influencia, amiguismo. Estaban ahí todos descifrando de quién éramos hijos. ¿Cómo habían llegado? Cuando se lo dijimos se rasgaban las vestiduras. Y bueno, como esta tenemos varias así de movernos por Italia. Pero bueno, en el sentido no de buscar el éxito, sino también de probar cómo eran los circuitos sociales de este mundo. Un poco no me gustan mucho los circuitos oficiales del arte. Los he rechazado de origen porque se ha como rarificado, ¿no? O sea, la gente viene avalada por un texto técnico. Se parecen un poco también a los círculos sociales, podríamos decir, a los estratos sociales. Sí, es que muchas veces coinciden, o sea, si no eres un chico de buena familia, no tienes padrinos o no tienes apoyos, pero también a veces la gente se la monta, digamos, artificialmente, como está como hormonado, digamos, ese artista, para cuotarlo y que se compre en el momento que está barato y venderlo como está caro. Qué sé yo. No sé si hay artistas en el pasado que le ha pasado, supongo que tanto puede ser, pero no tanto como ahora.
Pues vamos a seguir platicando y conociendo a Eduardo. Ya vemos esa inquietud que lo hace ser un artista tan peculiar y tan único realmente. Ya regresamos hoy en Consentido. Bienvenidos de regreso. Hoy estamos platicando con Eduardo Relero, una persona súper interesante que ha pasado por un montón de países y en cada país por un montón de lugares del país, que también es distinto, ¿no? Buscar como diferentes perspectivas de los países. Hablamos un poco de tu infancia, de cómo esa arrogancia, digamos, que uno tiene en la adolescencia o en las primeras, en los veintitantos, te da como permiso, decir, ay, yo por qué no lo voy a intentar. Y ya pintabas, te fuiste a Roma, pintabas, pero lo que haces ahora, estas figuras en 3D, estas pinturas 3D anamórficas, es la palabra, sí, ¿verdad? Anamórficas. ¿Cómo llegó ese tipo de arte a tu vida? Pues llegó como casi todo un poco por casualidad. O sea, en Roma yo vivía en una zona que era el centro y está lleno de iglesias, como te podrás imaginar, y a veces entrabas y veías, no sé, las esculturas, las obras, son como museos gratis las iglesias, y había una que estaba cerca de mi casa que nunca entraba, no sé por qué, la Chiesa de Sant'Ignacio, está ahí, hay 100 metros de mi casa, y nunca entraba, una fachada enorme, y un día entré y vi una cúpula gigante que no existía, la cúpula era ficticia, y me quedé impresionado, era una especie de hueco irreal, ilusorio. Y dije, ¿esto qué es? Y ya me puse a investigar así un poco, y no fue que desarrollé la técnica de hacer dibujos, era una anamorfosis. Pero lo realicé mucho más adelante, como 10 años más adelante. Pero me quedé siempre con esta teoría, ¿no? En el Museo Barberini también vi otras obras, unos retratos, así hechos sobre espejos de cilindros espejados, no sé si los has visto. No, esas no las conozco. Bueno, unas cosas interesantísimas. Eran como ejercicios de virtuosismo en el pasado. También se usaban para encriptar mensajes satíricos, críticos, eróticos. Era como una forma de esconder algo que solo podían disfrutar ciertas clases, ¿no? Y hablando de este arte, que a mí me parece maravilloso realmente, hablando algo de la técnica, para que lo entendamos un poco, ¿qué es lo más complicado? Porque yo puedo ver el trabajo terminado y digo, qué bonito. Me encanta cuando hay una fotografía de tu trabajo, por ejemplo, que está tomado desde una perspectiva donde se deforma lo que has dibujado, porque nos hace entender un poco mejor todo el proceso. ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Encontrar esa perspectiva o...? Mira, lo más difícil es dibujar en público. O sea, poder concentrarte en medio de la gente, porque lo que tiene esto de particular es que, o sea, si tú estás encerrada 2 meses en un estudio, puedes desarrollar muchas cosas. El tema es que tienes que pensar en público, concentrarte en público. Imagínate que estás tocando el violín y te dicen, ¿pero qué tema es ese? Y sí, esto es Paganini. Y después, o sea, este es el problema sobre todo esto. A mí me encanta, o sea, te da como una especie de chute de energía la gente. Te distrae mucho, pero por otro lado te conviertes en una especie de actor, de músico en vivo o de deportista. Estás en una performance, ¿no? Estás... Sí, de alguna manera es un performance, cabal. Sí, o sea, quiero decir que sientes como un compromiso de no mermar tu energía a la hora de trabajar, cosa que pasa en la intimidad, ¿no? A veces uno, si fumas, te fumas un cigarrillo o no sé, la cabeza viaja, ¿no? Agarra la guitarrita, empieza... Aquí no tienes ocasión, entonces es como que estás más concentrado en cierto modo y distraído por otro lado. Tienes que esforzarte. Es muy difícil eso. Y luego la parte difícil es también pintar rápido y en grande. O sea, la cosa específicamente técnica de la anamorfosis es más bien fácil. Se podría aprender, no es como aprender un idioma que tiene mucha gramática, la pronunciación. Aquí, más o menos la teoría la puedes aprender en poco tiempo, en una semana. El problema es dibujar bien, como en todas las cosas, lo más difícil es la parte artística. Es como, no sé, imagínate el idioma francés. Tú en francés puedes decir el recorrido de los trenes en francés, de una serie de trenes, las ciudades que visitan, pero también puedo hacer la poesía de Baudelaire. Las dos están en perfecto francés, ¿sabes? Una es una tremenda
banalidad y la otra es una maravilla. Con esto igual, o sea, tú puedes hacer cosas anamórficas que sean una estupidez y puedes hacer cosas interesantes. No digo que sea como la poesía de Baudelaire, pero aspiraría a eso. No, pero de hecho en tu trabajo podemos ver que hay muchísima sátira, hay crítica, hay drama. Sí. O sea, no es un dibujo banal el que yo estoy viendo, hay siempre como algo detrás, como que te despiertan las ganas de ir con el artista y preguntarle qué significa o de dónde viene, pero de dónde viene generalmente lo que plasmas después, de dónde te inspiras, cómo nace esa crítica y esa sátira que haces en tu trabajo. Pues por un tema político, o sea, yo tengo así curiosidades políticas, me interesa ciertos compromisos así con la realidad de los sitios en los que vivo, que es el mundo, ¿no? Y aparte, como es un arte callejero, tiene otro tipo de lenguaje. No es como la obra que está destinada a ser consumida por el especialista, el degustador, el coleccionista. Esto es una cosa que va a encontrarse alguien casualmente en su paseo, en este caso en un centro comercial o en la calle. De alguna manera tienes un compromiso con esa persona, o sea, no es que tengas un compromiso de deberle algo, pero, o sea, tú estás elevando el tono de voz porque haces una obra muy grande en el medio de un espacio grande y tienes que no ser demasiado íntima porque ¿a quién le importa con semejante grito tus propios pañales, ¿no? Entonces lo normal sería que digas cosas que le interesen a los demás, que tengan sentido el que la va a ver, que tenga que ver el que va a ver la obra. Que le haga cosquillas, que le pique un poco también, sí, lo que tiene adentro. A mí, por un lado, también como he detestado los canales oficiales, las estéticas así grandilocuentes, demasiado solemnes, siempre me gustó que tenga todo un poco de humor. O sea, el humor para mí es algo importantísimo porque, no sé, como dice Freud, se puede decir hasta la verdad con humor. No es que yo quiera decirla, pero es un modo de ponerle mantequilla, de envaselinar el discurso duro, ¿no? Y iba a decir algo más. Supongo que la responsabilidad histórica que uno tiene lo lleva a querer decir cosas que cree uno que tengan que cambiarse o denunciar. No siempre lo hago. Lo que siempre debe hacer un artista es producir belleza. Definir belleza es muy complejo, no vamos a hacer ahora, pero cada época, cada artista define aquello que es la belleza. No es lo mismo la belleza ahora que lo era para los griegos o para el 1700. Y la belleza también es uno de los ingredientes que también estoy obligado a tener que mostrar. Hoy estamos platicando con Eduardo Relero, que vino a Guatemala y ya regresamos, no se muevan. Hoy en Consentido estamos platicando con Eduardo Relero. Él es argentino, vive en España, ahora está en Guatemala, le gusta lo bello por feo y lo feo por bello. Vale. Y bueno, contame de tu arte, hablábamos de él también fuera de cámaras. Una duda que yo tengo es, ¿se queda el arte, permanece el arte que haces en las calles? Espero que se quede en las cabezas. Y en el suelo a veces no se queda nada, porque es efímero, porque se pinta en sitios históricos y si usas una pintura de esmalte vas a la cárcel. Entonces es mejor usar algo ligerito para que tengan los permisos y si se hace en un centro comercial como estoy haciendo ahí en Pradera, se resuelve con un papel. Yo he pegado un papel. Okay. Y por otro lado me tranquiliza, como el mundo está tan lleno de obras, naves, así. El Museo del Prado tiene no sé cuántas obras en depósito, más de las que tiene en exhibición. Pues yo colaborar con estos pedazos de obras, y si es obra más pequeña no pasaría nada, pero saber que se guardan y cada mes estoy llenando habitaciones y habitaciones, me sentiría un poco culpable. Por eso creo que no me he dedicado a la arquitectura, porque se queda ahí. Joder, Dios mío, yo no podría dormir si fuese alguno de estos arquitectos. Eso es todavía más grande que lo que haces, en volumen. Sí, tenía un profesor que decía, los médicos pueden enterrar sus errores, los arquitectos como mucho pueden poner una enredadera. Y consiguiendo estos espacios grandes, que se queden o no se queden tus obras, ¿es difícil? Bueno, me decías que sí, dependiendo del producto que uses, te pueden meter al bote porque estás dañando una arquitectura, sí, ¿no? Pero ¿te dan permisos fáciles o cuesta? No, cuesta.
O sea, cuesta las dos cosas, trabajo y también dinero. Depende de donde sea, te pueden cobrar mucho por un espacio público. Yo no suelo pedirlos porque últimamente, como digamos me he vuelto así conocido, me contratan y resuelven todos los temas legales la gente que me contrata. Más, pero a mí me gusta hacer obras furtivas a veces y nada, ilegales, o sea, mamarracheo, espacios que no me darían el permiso. En el pueblo donde vivo hice una hace poco. ¿Y qué te pasó? Nada, lo hice, fui varias noches, que eso fue un mural, fue un graffiti. Fui varias noches hasta que vi que no había nadie, en un horario concreto, llevaba todo preparado, lo hice rápido, en 1 hora y media, pero era un graffiti. Entonces pinté ahí unos especies de esqueletos hormonados jugando pádel, que es un deporte que juegan ahí. Toda la gente ahora juega pádel y van al mercado vestidos de pádel y hace una generación eran todos agricultores, pero están todos así muy en la onda. Y nada, se armó un revuelo al otro día increíble, pero yo me divertí un montón. Porque ¿Y no sabían que eras tú? No podían demostrarlo, o sea, tampoco me conocían mucho, porque no hace mucho tiempo que vivo ahí. Algunos sabrían que era yo, pero a la mañana todos los chicos, los adolescentes le sacaban fotos. Era una pared fea, ¿sabe? Que no era un edificio, estaba en la plaza central, pero no era... ¿Y la quitaron? La quitaron en 24 horas, con una celeridad inusitada. Hay fugas de agua en el pueblo ese todavía que... Pero esa pared ya está pintada. Sí, porque molestaba mucho particularmente. En este tercer segmento tengo una serie de palabras elegidas para ti, para que me digas con una palabra o con una frase qué significan. Sí. Argentina. Mi padre. Roma. Roma, la felicidad, la belleza, no sé, la acumulación inusitada de objetos preciosos en este planeta. Publicidad. Alimentación. Tu obra propia favorita, ¿qué es lo que has hecho que más te ha dado satisfacción? Mi obra personal favorita, pues a mí dame un cuaderno y un lápiz. Es que mi obra favorita está en el crear el boceto. O sea, la obra terminada, siempre sueño que la última va a ser la mejor. Me encanta eso. Autoexigirme que la última sea la mejor que... Bueno, creo que todos, o sea, no me estoy inventando nada con esto, pero no me quiero... No sé, siempre tengo sueños sobre lo que hago. Todavía lo tengo. Cuando lo deje de tener, creo que me dedicaré a otra cosa. La guitarra, no sé. Otra cosa. A ver si después del programa te vimos tocar algo de... No, soy malísimo, pero por eso me gustaría dedicarme para no para destrozarlo. mejorar. ¿Y tu obra ajena favorita? ¿Una obra de arte que sea tu favorita? Mi obra ajena favorita, pues la obra de Dumier, los dibujos de Rembrandt, no sé, las esculturas de Donatello, la poesía de Baudelaire, no sé, el cine de Fellini. No sé, la música brasileña, Un montón de cosas. Tantas cosas me gustan. Perspectiva. Yo te digo la palabra perspectiva. Sí, la perspectiva es, pues es el modo de hacernos creer cómo es la realidad en este lado del mundo. Todos nos hemos creído la foto, y la foto es una invención a partir de la perspectiva. Y yo me la he creído y lo he aprendido así de chico, y tengo el don de poderla, digamos, controlar más o menos. Y no sé, es un convencionalismo muy interesante. Pues bien, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este café y sobre todo compartiendo todo lo que hay en tu cabeza. Ya no platicamos, pero les cuento que Eduardo decidió visitar Guatemala, ha ido a lugares preciosos como Antigua, pero ha ido también a zonas rojas, ha visitado lugares que usualmente un turista no visita y por eso es que está tan lleno de ideas, ¿no? Y por eso es tan fácil platicar con él. Gracias, Eduardo. No, gracias y ustedes usen el hashtag Consentido1850 para comentarnos qué les ha parecido. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden que toda la ropa linda que ven que uso en Consentido, como esta chaqueta, la encuentran en Fashion Corner.